Un nuevo golpe al gobierno Petro por parte de la plenaria del Senado sucedió en el día de ayer tras el aplazamiento de la reforma pensional, esto luego de que en la sesión del 20 de marzo y tras un quinto intento por llevar a cabo el debate se aprobó una proposición que insta a llevar a cabo una sesión de carácter informativa con la finalidad de incorporar las voces de todos los actores involucrados en esta temática. Esto quiere decir que se deberán incluir expertos y representantes de diversos sectores quienes puedan expresar sus opiniones y contribuir con sus perspectivas antes de avanzar con cualquier decisión. Esta estrategia resalta el esfuerzo por alcanzar un consenso más robusto y una comprensión integral del impacto que la reforma pensional podría tener en la sociedad colombiana. Recordemos que de aprobarse una reforma pensional equivocada, el futuro de las pensiones en Colombia se vería en riesgo, más aún cuando el gobierno quiere adueñarse de los ahorros pensionales de millones de colombianos, y que de aprobarse esta reforma estaría lejos de encontrar soluciones equitativas y sostenibles para este país. Escuchemos a continuación algunas voces de la oposición que celebraron este triunfo que por ahora amarra las intenciones de Petro de adueñarse de unos recursos que no le pertenecen. Gran noticia para Colombia. Logramos aplazar la discusión de la reforma pensional hasta que sea posible escuchar a los diferentes sectores de la sociedad civil, en especial comunidades, centrales sindicales, gremios, académicos, expertos. Es evidente, incluso representantes de las comunidades étnicas, indígenas del país, jóvenes que tienen que venir a conocer lo que realmente aquí está sucediendo y en principio ilustrar a la plenaria del Senado. Gran noticia, porque no solo logramos aplazar la discusión de una reforma inconveniente, una gran estafa a los colombianos por parte de Gustavo Petro, sino que además permitimos que se abra la discusión y se escuche a todos aquellos que este gobierno no ha querido oír. Aquí están molestos los del pacto histórico, porque evidentemente lo que quieren es imponer una reforma, que no es otra cosa que una pirámide al tipo DMG, que va a robarle los ahorros a 18 millones de colombianos. Hasta la sesión no hay debate en el día de hoy hasta que no se escuchen a los que podrían ser perjudicados. Y el pacto histórico, como siempre, muy bravitos. Nosotros vamos a dar el debate. En algún momento vamos a dar el debate y vamos a demostrar por qué es un grave error aprobar esta reforma pensional. Pero por ahora hoy no fue porque sencillamente se necesita escuchar a los colombianos, a los que van a ser perjudicados, a los que les va a afectar esta reforma pensional, que lo único que busca es una caja menor, o no tan menor, para el gobierno de Gustavo Petro, que pretende con populismos engañar a Colombia, pero le vamos a destruir esos argumentos cuando inicie el debate de la reforma pensional, con datos. Aquí vamos a estar parados mostrándoles por qué esta reforma no es conveniente para Colombia y no soluciona la bomba pensional que hoy existe en el país, sino por el contrario va a traer graves afectaciones. En cuanto a las denuncias de Iván Mordisco, quien dijo que habían apoyado a Petro en campaña y que ahora ya su grupo delincuencial no le servía al gobierno, le dan la razón al fiscal Barbosa, quien denunció en su momento que Petro quería lavarle los delitos a todos estos delincuentes de primera línea y FARC, suspendiéndoles órdenes de captura, y que desde la fiscalía de Barbosa lo impidieron. En este mismo orden coincide la senadora María Fernanda Cabal, quien dijo lo siguiente: todos los proyectos que presentó el gobierno Petro, cómo coinciden con esas promesas de campaña que fueron, según vemos, aceitadas con dineros del narcotráfico. Y a eso súmele algo más. En Cali dijo que él era de la primera línea. La primera línea son sus aliados. Acuérdese las órdenes que él le daba a los jueces para liberar a los bandidos de la primera línea, que asesinaron policías, que torturaron civiles, los amarraron, los quemaron. Entonces hay que poner esto, que parece una película de terror, en orden. Cómo empezó, cómo surgió la campaña, cómo finalizó entre primera y segunda vuelta con 3.100.000 votos, que era matemáticamente imposible de lograr por parte de Gustavo Petro. Por último, digamos que un duro golpe recibió el abogado del diablo petrista Miguel Ángel del Río, quien logró lo imposible, y es que en la mañana de hoy no solo se ratificara la pena en contra de su cliente Aida Merlano, sino que fuera aumentada la condena contra la hija de la excongresista por ayudar en la fuga de su madre. En un proceso de más de 4 años, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la responsabilidad de Aida Victoria al considerar como clave su participación en el escape
escape de la señora Merlano. De acuerdo con el magistrado Fabio David Bernal, existen pruebas suficientes para considerar que Merlano fue clave en la planeación y ejecución de la fuga, sumado a que habría utilizado a su hermano menor de edad para lograr su cometido, por lo que también fue aumentada su condena a 13 años y 8 meses de prisión. Cabe entonces destacar que la hija de la congresista, Aida Merlano, vivía en el anonimato pues nadie la conocía, pero aprovechó esta coyuntura y se hizo popular, convirtiéndose en una de las creadoras de contenido más relevantes del país, logrando obtener más de 5 millones de seguidores en sus redes sociales. Escuchemos la decisión final del magistrado, que confirma el aumento de la pena de 8 a 13 años, dejando en ridículo al abogado petrista Miguel Ángel del Río Malo. La ley resuelve. Primero, modificar los ordinales primero y segundo de la sentencia dictada el 13 de septiembre de 2022 por el Juzgado 20 Penal de Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, en el sentido de condenar a la ciudadana Aida Victoria Merlano Manzaneda, identificada con la cédula 1234095-758, como coautora del punible del artículo 188 de inciso 4 del Código Penal, uso de menores de edad para la comisión de delitos y cómplice del delito de fuga de presos, establecido en el artículo 448 y la pena de 166 meses de prisión y accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la sanción principal. Segundo, revocar el ordinal 4 de la decisión conmutada en su lugar, negar el beneficio de la prisión domiciliaria y confirmar en los demás la misma providencia. Tercero, declarar que contra esta sentencia no procede ningún recurso ordinario, salvo el extraordinario de casación. Notificar las partes en estrados, cúmplase y devuélvase a la oficina de origen. Los magistrados Fabio David Bernal Suárez,